Como respuesta a los altos niveles de inseguridad que afronta el país y los últimos hechos que han trascendido en Guayaquil en un solo día, entre ellos un niño de 11 años, el gobierno nacional decretó el estado de excepción por grave conmoción interna. El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica que en el documento emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se han contemplado limitaciones en las libertades fundamentales de los ciudadanos. El decreto no dispone suspensión o limitación, por ejemplo, de la libertad de tránsito, de la inviolabilidad de domicilio, de la inviolabilidad de la correspondencia. Pero a pesar de ello, legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza y Pachacutic elucubran sobre el origen del estado de excepción. A mí me parece que ese trasfondo del estado de excepción decretado por el presidente Lasso tiene que ver con el anuncio de diferentes sectores sociales con respecto a nuevas movilizaciones. El problema de la delincuencia no se resuelve poniendo más policías en las calles o abriendo más cárceles. A lo que asambleístas de Creo responden: Esas no son cortinas de humo, esas son realidades que afectan a las familias ecuatorianas y frente a las cuales el gobierno, por supuesto, ha reaccionado. Ese es el fundamento del estado de excepción. Desde la Asamblea Nacional, las organizaciones políticas encuentran coincidencia en que el estado de excepción es una medida temporal y que se necesita un plan a largo plazo. ¿Qué esperamos del gobierno? Que luego de este estado de excepción, de manera inmediata, se establezca el Plan Nacional de Seguridad que ya está estructurado, el Plan de Seguridad Nacional 2019-2030. Los problemas del país se resuelven con políticas públicas. El problema de la delincuencia en gran medida se va a resolver con políticas públicas que garanticen en serio a tener trabajo, a tener empleo, a generar producción. El estado de excepción soluciona temporalmente ciertos problemas en el presente, pero también le da un tiempo al gobierno para planificar las soluciones definitivas a futuro. Sobre el estado de excepción recientemente emitido, la Corte Constitucional deberá pronunciarse. La Corte Constitucional en los siguientes días debe emitir un dictamen de calificación de constitucionalidad formal y material y veremos si es que el dictamen, si es que el decreto recibe el dictamen favorable de la Corte o si la Corte echa abajo este decreto de estado de excepción. El decreto dispuesto por el presidente Guillermo Lasso durará 60 días. Porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican. A través de este mensaje a la nación, el primer mandatario Guillermo Lasso decretó la noche del pasado lunes el estado de excepción por un plazo de 60 días para enfrentar la escalada de violencia en las calles que han generado temor y zozobra de la población. Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles. Lasso certificó al narcotráfico como el principal causante de la violencia en Ecuador y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias con índices más altos de actividad delictiva. Para llevar a cabo inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Además, ofreció su total respaldo a los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas con este anuncio. Crearemos la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber. Es así que el día de hoy nos encontramos aquí alrededor de 70 efectivos de la Infantería de Marina, no solo realizando el retén fijo, sino que tenemos un vehículo que se encuentra realizando un patrullaje vehicular para poder evidenciar cualquier vehículo, persona sospechosa que se encuentre en el lugar. Me parece muy bien para que baje el índice de delincuencia que está azotando al suburbio. Asimismo, esta mañana delincuentes se llevaron $80.000 de un local comercial ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil. La Comisión de Fiscalización este 19 de octubre en sesión recomendó el juicio político al exministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, por incumplimiento de funciones y por ser responsable de la suscripción de decretos que permitieron la implementación del sistema de bandas para el ajuste de los precios internos de las gasolinas y el diésel.
El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, recomienda que por ende se revise la constitucionalidad de estos 3 decretos, que tienen como constante la vinculación de los precios internos a los precios internacionales de los derivados. Una vez más, por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político al exministro de Energía, René Ortiz, e importantes recomendaciones, tal vez las principales: solicitar a la Corte Constitucional analice la constitucionalidad o no de los 3 decretos ejecutivos que generaron este sistema de bandas que permitió la liberación de los precios. La Comisión de Fiscalización exhortó también un pedido al presidente de la República, Guillermo Lasso, a favor de derogar los decretos que determinan los precios internos del petróleo. Y también la recomendación al presidente Guillermo Lasso para que derogue los 3 decretos que incrementaron los precios de los combustibles. Reitero, el día de hoy fue aprobado de forma unánime por el Pleno de la Comisión y el día de mañana a las 10 de la mañana entregaremos el informe a la presidenta Guadalupe Llori. Asimismo, una resolución considerada trascendental fue aprobada. La moción de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, para que se abra una investigación al mecanismo de exportaciones ficticias manejadas por Alex Saab, que habría generado un perjuicio de millones de dólares para el país. La también asambleísta nacional profundizó en las razones de la investigación. Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro y presuntamente se encuentra implicado con algunos personajes o empresas ecuatorianas, y por eso es nuestra inquietud, porque no solamente ha causado conmoción internacional, sino conmoción nacional al estar implicado presuntamente con empresas ecuatorianas que tuvieron alguna relación con gobiernos anteriores. Tendremos esta investigación, lo cual nos permitirá colaborar con la Fiscalía, con la Justicia Nacional y con la Justicia Internacional, dando mayores elementos para que se puedan continuar con las investigaciones. Alex Saab, barranquillero de origen libanés, era solicitado por la Interpol previo a su extradición y acusado de delitos como conspiración, prestar su nombre y firma para lavado de activos y enriquecimiento ilícito en 9 países. En su rol de testaferro ha tenido relaciones con empresas ecuatorianas. Y en el caso de Ecuador nos preocupa concretamente lo que está avanzando las investigaciones en la justicia norteamericana con 8 personas, tanto naturales como jurídicas, que hubiesen tenido relación. Saab deberá desde este fin de semana explicarle a las autoridades estadounidenses su rol en las distintas investigaciones a su nombre. Que Guayaquil reporta un fallecido diario a causa de la COVID-19 fue el resultado del informe epidemiológico comunicado la mañana de este martes por el COE cantonal. Hace 3 semanas hablamos de un promedio de 1,5 a 2 pacientes por día. La última semana cerramos con un paciente fallecido por día, 7 a la semana. Y en cuanto a los contagios por COVID, el epidemiólogo Farhat dijo que la situación en el puerto principal se mantiene estable. No obstante, se pide a la población continuar con las medidas de prevención. Y las personas tienen que entender de que el virus sigue transmitiéndose, que el virus sigue circulando, que se ha disminuido la magnitud y la gravedad de la epidemia en la ciudad es principalmente por la vacunación. Por su parte, el coordinador de los puntos de inoculación dijo que hasta el momento ascienden a 768.000 inmunizados en los centros vacunatorios del municipio y recalcó: nosotros no estamos acogiendo la fase de 5 a 11. Esa fase la va a atender directamente el Ministerio de Salud Pública en sus subcentros o en los centros de vacunación asignados. Nosotros nos mantenemos de 12 a 17 y de 18 en adelante. El tema de la seguridad en Guayaquil también fue tratado en este encuentro realizado en Samanes 4. El director de Gestión de Riesgos y Cooperación se refirió a la ampliación de aforo en agencias bancarias para evitar la exposición de la ciudadanía a la delincuencia. Ampliamos el aforo específicamente en el nivel de alerta 1 al 100% para que se eviten estas colas que se daban fuera de las agencias bancarias. Por otro lado, representantes de MAPAD e Interagua también acudieron a territorio para trabajar en temas hidrosanitarios con la comunidad. Asimismo, se trabaja en un preinvernal para que los canales de este sector Samanes 4 queden sin maleza y sin basura. Autoridades piden colaboración a los moradores del sector ya mencionado para no arrojar basura a los canales de agua y así evitar inundaciones en la época de lluvia que se aproxima.